Cordial saludo, compañeros de la UNAP. En la siguiente presentación hablaré de la sustentación del proyecto final. Mi nombre es Gilbert Fernando Ortiz Armero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el presente trabajo, lo que se desarrolló y se trató de mejorar fue en ser capaz de enseñar para construir una mejor nación. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en la mejora continua de los docentes. A lo largo de la línea del tiempo hemos visto cómo la educación ha concebido nuevos y mejores caminos para enseñar. Por eso recalco nuevamente que nuestro enfoque principal es la mejora continua de los docentes en virtud de darles nuevas herramientas para que mejoren su calidad para enseñar y de esta manera elevar el nivel de calidad en la institución y en el país. Hoy en día la humanidad vive en un mundo globalizado. Por lo tanto, la educación es el factor más importante para el desarrollo de un país y de una sociedad. La economía sustentada bajo la base del saber es progreso. Y una de las mejores maneras para conseguirlo es con la capacitación constante de los docentes de un país. Para ello debemos trabajar, en este caso, con los docentes del Colegio Ruperto Aguilera León. El saber y el conocimiento son la base para el desarrollo de las economías, en todo lo referente a la salud, a la misma educación, al respeto y a los derechos de los seres humanos. Objetivo: construir entornos de conocimiento para los docentes, con el fin de potenciar las habilidades y conocimientos de ellos. Este objetivo busca la capacitación continua del profesorado y de esta manera seguramente el nivel educativo o la calidad de educación mejorará continuamente. Otro de los propósitos que abarca este objetivo es la implementación de nuevas estrategias para enseñar por parte del docente bajo la base siempre de los valores. Se formarán a los estudiantes para que respeten el medio ambiente y sean capaces de proveer a la sociedad en conocimiento, justicia y de esta manera empezar a construir la paz desde el colegio. Las estrategias de aprendizaje son todas aquellas herramientas que ayudan a los docentes a enseñar o a explicar cualquier tema. Al hacer uso de estrategias de aprendizaje, se lograrán resultados con el fin de transmitir conocimientos de una manera eficiente y eficaz en el menor tiempo posible. El modelo pedagógico significativo es el conjunto de saberes o conocimientos previos que tienen las personas. El docente, como mayor intermediador, debe ser capaz de identificar o reconocer las virtudes o habilidades que una persona previamente posee y encaminarlos a potenciar cada una de ellas con el fin de mejorar continuamente la capacidad intelectual,
en valores de sus alumnos. Elementos de identificación de un modelo pedagógico significativo. Visión del ser humano. Los seres humanos desarrollan conocimientos en base a la experiencia y la investigación, que le permite tener ideas generales sobre determinados temas del saber. El modelo pedagógico significativo toma estos conocimientos previos como la base de un nuevo conocimiento, el cual le permite conocer, aprender y desarrollar y practicar nuevos saberes, los cuales posteriormente se pondrán en práctica en el aula de clase, es decir, la calidad educativa mejorará sustancialmente. Relación docente-estudiante. El docente es intermediador en el proceso de aprendizaje del estudiante. Además, le aportará nuevos conocimientos y habilidades al estudiante. Es importante recalcar que se debe procurar tener una excelente relación entre docente y estudiante, debido a que es un factor de gran influencia tanto en el proceso de enseñanza del docente como a su vez en el proceso de aprendizaje del estudiante. Los contenidos son representaciones, conceptos o proposiciones. La metodología. La metodología se sabe en representaciones que básicamente consisten en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que se está percibiendo en ese momento. Los conceptos definen como objetos o eventos situaciones con criterios comunes. Se designan mediante algún símbolo o signos y son adquiridos a través de dos procesos de asimilación y formación, los cuales son las características del concepto que son adquiridas mediante la experiencia directa. La asimilación se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario, entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otra. Las proposiciones aplican la combinación y relación de varias palabras individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería juego, ya sea verbalmente, es decir, un significado denotativo o con carga emocional, actitudinal, con un significado valorativo. Evaluación. En este caso la evaluación debe estar enfocada hacia el docente. Esto con el fin de medir sus habilidades, conocimientos y relación hacia los estudiantes. Se debe aplicar cuestionarios mediante los cuales se permita la recolección de datos, los cuales dejarán ver las falencias de los docentes. Esto en pro de construir o complementar conocimientos que le permita mejorar la forma de enseñar y de relacionarse con los estudiantes. Estrategias de aprendizaje. Leer y subrayar ideas principales. Al implementar esta técnica consiste en resaltar que aquellas ideas que el alumno considera importantes, siempre utilizando como herramienta los textos dados por el profesor. La misma supone una lectura atenta, donde se distinguirán las ideas principales de las secundarias y se dejarán de lado aquellas que el alumno considere que no son relevantes. Al implementar o subrayar las ideas principales que el estudiante crea son necesarias para entender el texto, durante las actividades desarrolladas el estudiante debe comprender lo que se dice en el texto, dando a conocer las ideas que él crea son importantes para entender el mismo. Resumen. Al implementarlo, es la reducción del texto o textos que el alumno desea aprender. Para ello se requiere la lectura previa a los mismos. Muchas veces suelen ser adicionados a estas redacciones del alumno comentarios personales o explicaciones dadas en clase.
enriqueciendo de esta manera el texto de base. A su vez, el lenguaje en el que se redacta suele ser más sencillo, ya que el alumno elige las palabras que le resultan conocidas y fáciles de interpretar. Al implementar un resumen pequeño de cada párrafo presente en el texto, según la extensión del texto, para poder realizar un resumen importante. Tiene una vinculación de la estrategia anterior, pero con el objetivo de ver un compilado mayor de las ideas principales del texto. Cuadros comparativos. Al implementar estos esquemas, permiten al alumno ordenar sistemáticamente información dada por medio de columnas, permitiendo comparar distintas características o elementos de un mismo tema, es decir, las diferencias y similitudes de los elementos mencionados en las columnas. Realizar esquemas de las ideas de distintas características y elementos. Gracias a estos cuadros, la información resulta más visible, facilitándole la retención de los datos. Dibujos y gráficos. Al implementar los dibujos y gráficos, resaltan una técnica visual para explicar lo que se analiza. Además, no solo es utilizado como ayuda a memoria o soporte visual, ya que resulta útil para el alumno comprender y analizar las diversas variables de un gráfico, o comprender las partes de un dibujo que se deben ser analizadas. Exposición. Al implementar esta estrategia supone la explicación del tema que se le desea aprender. La repetición en forma oral o escrita le permite al alumno reconocer aquellos elementos y conceptos que comprende y aquellos que aún no ha logrado adquirir. Al implementar esta técnica se suele ser aplicada cuando los textos ya han sido analizados previamente. Es una estrategia que comprende las dos primeras estrategias porque para realizar una exposición se deben hacer resúmenes de las ideas principales y así queda consignada la idea principal del texto. Al implementar la exposición, el estudiante se da cuenta de lo que le hace falta para entender el texto y su idea principal. Repetición. Al implementar la repetición, se suele recurrir a esta técnica cuando ya han aplicado alguna o varias de estas estrategias anteriores. A partir de la repetición de los conceptos, el alumno se asegurará haberlos comprendido y memorizado para poder aplicarlos. Al implementar esta técnica continuamente queda grabado en la mente y retentiva, lo que quiere decir el texto o la didáctica. Conclusión. Al elaborar el presente trabajo, he identificado que el país actualmente necesita mucha educación y educación de calidad. Al investigar los diferentes modelos pedagógicos que se aplican en otros países y compararlos con el nuestro, he evidenciado que estamos muy lejos de lograr mejores resultados en cuanto a educación, en cuanto a sociabilidad, en cuanto a progreso como país, en cuanto a la protección del medio ambiente. En pro de conseguir todo esto, en el presente proyecto he identificado una manera para empezar a sembrar el camino para lograr una sociedad más justa en Colombia y en la institución que me abrió las puertas. Y esa es
proyectar la continua y búsqueda continua de la mejora de la educación, basándonos principalmente en la construcción de nuevos conocimientos, en la capacitación de los docentes continuamente para lograr desarrollar habilidades en ellos que le permitan transmitir los conocimientos de una manera más eficiente y eficaz, en pro de construir personas cualificadas que puedan aportar a la sociedad colombiana sobre la base de los valores, nuevos conocimientos y saberes que protejan nuestros recursos naturales, que nos protejan como seres humanos y que protejan a las nuevas generaciones que vengan. Se puede decir que el siglo XXI nos exige, como futuro docente, sustentarse bajo la base del saber. Se puede decir entonces que el progreso está íntimamente relacionado con el saber, la economía, el saber como base de una sociedad seguramente nos proyectará hacia un nuevo futuro donde nuestro país, sin ninguna duda alguna, será más justo, respetará el medio ambiente y sobre todo verá los derechos fundamentales como lo son, como un derecho y no como una mercancía.